Buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿cómo está? Ya lo estábamos extrañando porque el sábado pasado no hicimos la introducción, pero bueno, lo extrañamos. Nuestra iglesia tuvo muchas actividades el día sábado y domingo, así que le agradecemos al Señor también porque el Señor nos acompañó. Sí, pero ya estamos de nuevo para bendecir su vida, reflexionar un poco en las cosas de Dios. Sí, mi esposa va a estar hablando de la vida de un hombre de Dios, sí, como fue Pablo. Primeramente él era Saulo de Tarso, ¿sí? Un perseguidor de la iglesia. Y cuando tiene un encuentro con Jesucristo, su vida cambia radicalmente, ¿sí? Rotundamente cambia. Así que bueno, Vero, Buenas eh, noches, hermano, el Señor le bendiga. Y aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes este tiempo. Vamos a estar viendo, como decía mi esposo, acerca de la vida de Pablo. Y según lo que conocemos de Pablo, sabemos que fue uno de los hombres más grandes de, de la historia del Nuevo Testamento, ¿sí? Él fue un hombre escogido por Dios para llevar a los gentiles la palabra, ¿sí? A los no judíos. ¿Sí? Y decimos el apóstol Pablo, y esto que significa que él fue un enviado. ¿Sí? Él ciertamente fue muy fiel a la misión que el Señor le encomendó. ¿Sí? Es preciosa, preciosa la vida de Pablo, ¿sí? Todo lo que él vivió desde su conversión hasta todo lo que el Señor pudo hacer a través de su vida. Hay 13 o 14 libros del Nuevo Testamento que fueron escritos por él, y él predicó el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma y estableció iglesias en estos lugares, ¿sí? Él era un gran misionero, y hoy en día muchas iglesias estudian mucho la vida de Pablo y utilizan su método, ¿no? Para aplicar en sus iglesias. Pero este fue un gran misionero. ¿Y quién era Pablo? ¿Quién era este hombre? ¿Sí? ¿Cómo era? ¿Qué lecciones dejó para nuestras vidas? ¿Sí? ¿Qué lecciones podemos nosotros tomar hoy acerca de su vida? Sabemos que nació en Tarso, ¿sí? Una ciudad muy importante que estaba bajo el control romano. Él era ciudadano romano, aunque también la palabra decía judío hasta la médula. Procedía de la tribu de Benjamín, y fue criado él en la ciudad de Jerusalén. Estudió con un gran maestro, ¿sí? Gamaliel, un importante maestro, ¿sí? De la ley en ese momento. Pablo realmente era una persona muy preparada. Y su vida religiosa, él era un fariseo estricto, ¿sí? Se convirtió en un importante, entre comillas, perseguidor de todos aquellos que profesaban la fe cristiana, de todos aquellos que creían en Jesucristo. ¿Sí? Ante él, como dijo mi esposo recién, se llamaba Saulo, y lo que hacía era perseguir a los cristianos y entregarlo en muchas oportunidades para darle muerte, ¿sí? Si recordemos la vida de Esteban, recordemos cómo él murió, ¿sí? Y Pablo estaba allí presenciando la muerte de Esteban, de este gran siervo de Dios también. Y el Señor, ya sabemos que el Señor tuvo un propósito desde que Él, desde su concepción de antes de la fundación del mundo, como lo tiene con nosotros, lo tuvo con Pablo, ¿sí? Pero un día él iba camino a Damasco, sí, con una autorización de los reyes y sacerdotes para encarcelar a los creyentes. Eso nosotros podemos leer en Hechos 9, la conversión de Pablo, y dice que cuando iba allí, camino a Damasco, él experimenta esa extraordinaria conversión, ¿sí? Él dice que cae en tierra, y la palabra de Dios dice: cuando él iba camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, este es un versículo que me gusta mucho, que en algún momento vamos a estar compartiendo también, ¿sí? Él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, ¿sí? Y ahí continúa la historia de Pablo, tienen que leerla, no nos vamos a detener mucho en esto, pero es impresionante el poder del Señor para convertir las vidas. Él cuando iba ahí montado, ¿sí? Suponemos que era así, él iba buscando a apresar creyentes, cristianos, y de pronto cae en tierra y una voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando se levanta de la tierra o del suelo, ya estaba, el Señor había obrado en su corazón y él se había convertido, ¿sí? Porque él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor ahí le dice que lo que tiene que hacer y él obedece, ¿sí? Cuestiones de segundo. Podríamos ser que era una persona, un asesino, ¿se puede decir? ¿Sí? Era un asesino. Y en segundo, el Señor transformó su vida. Lo mismo puede hacer el Señor con usted, querido oyente, que en este momento no conoce al Señor y quizás pueda decir, yo no merezco que el Señor me ame, yo no merezco ser cristiano, no, lo que he hecho no tengo perdón. Pablo era un asesino y el Señor lo bendijo, el Señor transformó su vida. El Señor tenía una misión, un propósito importante para que Pablo cumpliera, ¿sí? Y como decíamos al principio, era de extender su reino y todo lo que Pablo podemos leer después en la palabra del Señor, lo que hizo. Así que sabemos que después se presenta, él queda con una ceguera, entonces se presenta después a Ananías, también este siervo de Dios donde él ora, ¿sí? Y fue sanado de esa ceguera. Y sabemos que muchas personas, en el caso de Ananías, no querían por ahí acceder porque tenían miedo, ¿sí? El Señor le decía, le dice a Ananías que se le iba a presentar Saulo y dice la palabra de Dios, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aunque aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue que Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y también nos habla acerca de que este hombre, este siervo de Dios, fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a predicar a Cristo, ¿sí? Y sabemos que él pasó por muchos, por ser obediente al Señor, sabemos que Pablo pasó por muchas pruebas, ¿sí? Él describe en 2 Corintios 11, entre el 22 y el 33, esos versículos, muestra cómo los padecimientos, si yo voy a leer algunos, nada más, y Pablo dice, ¿son siervos de Cristo? Sé que suena como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté el peligro de ríos, de ladrones, etcétera, etcétera. Esto sigue hablando la palabra de Dios de los padecimientos de Pablo, ¿sí? En 2 Corintios 11, del 22 al 33. Y si ustedes escucharon, queridos hermanos en el Señor, lo que Pablo padeció a causa del Evangelio, por predicar el Evangelio y cumplir con esa misión que el Señor le había encomendado, pensemos en nuestras vidas, ¿sí? Pensemos en nuestra vida cuántas veces nos queremos detener y no seguir sirviendo al Señor porque estamos pasando por una prueba, ¿sí? O cuántas veces no servimos al Señor porque hace mucho frío, porque hace mucho calor, por una cosa u otra, ¿sí? El Señor nos ha dado una misión a cada uno, ¿sí? El Señor nos ha dado vida y nos ha creado con un propósito y el principal es extender su reino. Pruebas van a haber muchas, trabas muchas.
pero nosotros tenemos que caminar hacia adelante, sabiendo que el Señor nos respalda y Él nos cuida, y seguir adelante y que las pruebas, las dificultades no nos detengan, porque la obra del Señor va a continuar, el Señor va a continuar con su obra. Y también la palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos, si nosotros no proclamamos su palabra, las piedras lo harán. ¿Sí? Qué terrible, ¿no? Que el Señor elija unas piedras para que hablen porque yo no quise hablar o porque me quedé en casa porque hacía mucho frío, ¿sí? Es un ejemplo por ahí. Pero pensemos en la vida de Pablo, esta persona que por todo lo que pasó, porque él tenía muy claro también que le esperaba una corona, ¿sí? Que el Señor tenía un premio muy importante para su vida. Y él testificaba acerca de Dios, testificaba que Dios tuvo misericordia, ¿sí? De él para que se convirtiera en un ejemplo para los creyentes. 1 Corintios habla esto, también en Filipenses 4:9, dice Filipenses 4:9 dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes, ¿sí? Él se ponía de ejemplo, porque él tenía la autoridad para hacerlo porque el Señor se lo ha dado. Él cuenta de lo que hacía antes de conocer al Señor y cómo el Señor le transformó. A veces uno de los engaños del enemigo para que nosotros no testifiquemos, muchos tenemos testimonios importantes en nuestra conversión y a veces por vergüenza a lo que hemos hecho, ¿sí? Por miedo a tal o cual cosa de lo que hemos hecho, no utilizamos nuestro testimonio de vida para bendecir a otras personas. Todo lo contrario, no dejemos que el enemigo nos detenga. Nosotros podemos dar testimonio de lo que el Señor ha dado, de la conversión en nuestra vida, para que otras personas puedan ver de lo que el Señor puede llegar a ser, ¿sí? Conocemos de personas que han estado en la droga, que el Señor realmente ha transformado su vida. Hemos podido ver personas que el Señor ha podido sanar, ¿sí? Hemos podido ver personas que realmente el Señor ha transformado su vida cuando ellos le han aceptado, ¿sí? A Pablo no le preocupaban los padecimientos, él solo quería terminar con gozo el curso, ¿sí? Su vida. Dice también la palabra de Dios, y que eso mismo hizo él, ¿no? De poder terminar con gozo. En 2 Timoteo 4, del 6 al 8, dice la palabra de Dios, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Amén. Queridos hermanos, todos debemos esperar con anhelo su venida, aquellos que le hemos conocido al Señor personalmente. Mientras tanto, mantengamos firme, ¿sí?, en el Señor y esperemos con gozo ese momento. A pesar de las dificultades podemos gozarnos, ¿sí? Amén. Hay una corona de gloria, como decía Pablo, que esperaba este poderoso guerrero de Cristo, ¿sí? Este siervo del Señor. Sin embargo, Él nos enseña que nosotros también podemos recibir esa corona, ¿sí? No solamente para Él, sino todo, como decía recién, los que hemos conocido al Señor personalmente. Pero nosotros debemos cumplir fielmente con la tarea que el Señor nos ha dado, ¿sí? Nuestro ministerio debe seguir este patrón de Pablo, ¿sí? Un ejemplo muy precioso para seguir, sin confiar en nuestra sabiduría ni en nuestra habilidad, porque ahí estamos perdidos, ¿sí? No es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor, la que Él nos puede dar, sino que es con el poder de Cristo, ¿sí?, que actúa en nosotros. En 1 Corintios capítulo 2 dice, amados hermanos, la primera vez que lo visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarle acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo, excepto a Jesucristo. Recordemos que era un hombre muy preparado, Pablo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor,
y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discurso ingenioso y persuasivo, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, ¿sí? Todo lo que podamos hacer en esta vida para servir al Señor y los logros que se pueden llegar a obtener es por obra y misericordia del Señor. Es su fuerza actuando en mi vida y a través de mi vida, ¿sí? Podemos saber mucho, haber estudiado mucho, podemos haber conocido mucho, ¿sí? Podemos estudiar por hora la teología o la palabra de Dios, leerla, pero si nosotros no reconocemos que el poder proviene de Dios y que la sabiduría proviene de Dios y no tenemos humildad, estamos perdidos, ¿sí? Entonces, yo los invito, queridos hermanos, aquellos, como les dije hace un ratito, los que no conocen al Señor, el Señor te ama y el Señor puede transformar tu vida, como lo hizo con Saulo de Tarso, después llamado Pablo, ¿sí? Y puede utilizar también tu vida, como lo hizo con Pablo, ¿sí? Y debemos mantenernos firmes solamente para cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado, porque nos espera unas coronas, ¿sí? Que el Señor ha preparado para nosotros. Así que yo los invito a correr esta carrera, ¿sí? Que podemos acabar realmente con gozo y tener ese premio que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga. Amén. Muchas veces le preguntaban a Pablo, ¿no? ¿De dónde sacaba la fuerza? Sí, la convicción de lo que él hacía, ¿no? Y él siempre en ese diálogo con la iglesia, ¿no? Con las personas que él enseñaba y formaba, le decía que él no había alcanzado todavía la meta, ¿sí? Pero se esforzaba en hacerlo, ¿sí? Y él hacía algo muy interesante, que decía que lo pasado, lo que ya había pasado, pertenecía al pasado, ¿no? Y él se extendía a lo que estaba por venir, ¿sí? Esa era la proyección de Pablo para su vida. Y seguramente muchas de las personas que lo escuchaban estaban atadas quizás a su pasado, ¿sí? A cosas que habían pasado en su vida, como decía mi señora, cosas quizás que no querían recordar, que no querían, y esas cosas le impedían poder continuar creciendo en el Evangelio. Entonces Pablo, como había pasado por muchas situaciones, una de las situaciones que él siempre recordaba, porque lo tenía siempre presente en su testimonio, él decía: yo fui un perseguidor de la iglesia, yo maté a muchos hermanos en la fe, ¿no? En los cuales estaba profundamente arrepentido de lo que había hecho, ¿no? Y Jesús lo había aceptado ese nivel de arrepentimiento, ¿no? De lo que él había hecho, y estaba sirviendo en su obra. Entonces él siempre recordaba eso, pero eso no lo detenía, ¿no? Porque a muchas personas seguramente le decían: bueno, vos mataste, entonces no tenés autoridad para estar frente a una iglesia o llevar adelante el Evangelio, no. Sin embargo, era diferente, ¿no? Porque decía: yo me esfuerzo en alcanzar eso que Jesús puso en mi vida. O sea, el esfuerzo, ¿sí? Por eso él habla de extenderse hacia la meta, ¿no? Y dejar atrás lo que pasó, porque ya había pasado, y esperar el premio, el del supremo llamamiento de Jesús, ¿no? Él esperaba ese premio con todo su corazón, ¿no? No por el premio en sí, sino de estar con Jesucristo, el autor y consumador de la fe, ¿no? Su meta era esa, un siervo que el Señor había transformado su corazón, porque cuando él se cae del caballo, ¿no? Que está en la presencia de Jesús, en cierta manera es como que él se rinde a los pies del Señor y acepta lo que el Señor le pide, ¿no? Hay una transformación, una conversión realmente radical en su vida, del 180%, ¿sí? Entonces, por eso precisamente Ananías no le podía creer, ¿sí? Porque tenía miedo de que lo tomara prisionero o que fuera una emboscada, ¿sí? Entonces, ahí Dios le dice a Ananías: instrumento útil me es este, Amén. ¿sí? Para llevar el Evangelio a los gentiles y a los reyes, ¿sí? Y Jesús, Dios, cumplió el propósito en Pablo, ¿sí?
Pablo murió asesinado, pero lo que él hizo, ¿no? Lo que él empezó a gestar allí en todas las iglesias, el Señor continuó su obra, ¿sí? Porque no era de Pablo la obra, no era de ninguno, ni siquiera de Pedro, porque hubo otros grandes hombres de Dios como Pedro, como Juan, ¿sí? Pero no era de ellos la obra, era del Señor. Y ellos los pudieron entender a eso, ¿sí? A pesar de todas esas dificultades, las persecuciones que vivían, ellos pudieron extenderse hacia la meta y continuar llevando la palabra de Dios, que no era tarea fácil, ¿sí? Así que había mucha persecución y se pagaba con la vida, ¿sí? Quizás hoy te cierran una iglesia, te censuran, te meten preso, pero no te matan. En algunas situaciones sí, en algunos países matan a los cristianos, pero en este país tenemos esa libertad de predicar el Evangelio. Así que por eso le damos gracias al Señor, por esa libertad. Usted puede andar en la calle con una Biblia bajo el brazo y nadie lo va a acusar de nada, ¿sí? Y esa es la libertad que tenemos nosotros en nuestro país. Y como le decía, y Pablo también dijo que todo el trabajo que usted haga no es en vano, ¿sí? Sino que tiene una recompensa y la recompensa la da el Señor, ¿sí? Bendiciéndolo, prosperándolo, fortaleciéndolo en los momentos difíciles, porque Pablo no tenía una vida fácil, ¿sí? Una vida complicada. Así que vamos a estar orando por su palabra en esta noche, por la vida de nuestro hermano Rodolfo. Vamos a estar orando por personas también que tenemos acá que están pasando por motivos de necesidad, de enfermedad, sí, por Cecilia seguimos orando, por Paola, por Claudia, por Marquitos, el hijo de Belki que está en Buenos Aires internado en un proceso de sanidad, sí. Oramos por Zoe que estuvo enferma pero ya salió, gracias al Señor, tiene que seguir con los cuidados pero está bien ya, sí, más conocida como Chula en nuestra congregación, sí. Un besito grande a Chula, sí. Una joven preciosa, sí, del Señor. Por Margarita seguimos orando también por su salud. Lo oramos por nuestro hermano Abel Solís, ¿sí? Por nuestros hermanos que son ya ancianos en nuestra iglesia, ¿sí? Por Faustino, por Don Mario, ¿sí? Por Solís. Oramos para que el Señor siga fortaleciendo y bendiciendo sus vidas. Y también oramos por la esposa de Abel Solís, por Corina, que está internada, está enferma, así que oramos por su salud también, ¿sí? Y por los hermanos que necesitan trabajo, ¿sí? También oramos por paz y por consolación a la familia Franco, ¿sí? A nuestro hermano Ricardo, partió a la presencia del Señor la semana pasada su hermano Abel, así que bendecimos la vida de Ricardo, que el Señor lo pueda consolar en este tiempo, también a toda su familia, ¿sí? Oramos. Padre amado, te bendecimos y te damos gracias, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú nos fortaleces todos los días y nos muestras realmente el propósito por el cual tú has entrado en nuestra vida, Señor, el propósito de adorarte, de bendecirte, de darte gracias, Señor, y de glorificarte por el Dios que eres, Señor. Padre amado, te damos gracias por cada una de las situaciones, Señor, aún por las pruebas y las dificultades. Y te damos gracias, Señor, por cada vida, cada uno de lo que hemos nombrado, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno tiene su dificultad, su dolencia, su enfermedad. Te pedimos por ellas, Señor, para que estés tomando el control de sus vidas. Y Padre amado, estés en cierta manera demostrando tu voluntad y tu poder en su cuerpo físico, si está enfermo, Señor, y también en su vida. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos bendices todos los días. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mi hermano, y gracias por los saluditos que siempre nos mandan. Estamos teniendo las reuniones presenciales también los días sábados a las 20 horas y los días domingos a las 10:30 de la mañana. Si usted quiere participar de alguna de nuestras reuniones, nos pone ahí en el Facebook o por el WhatsApp, ¿sí? Así que nosotros le guardamos el lugar por protocolo si debemos tener una cantidad de personas. Así que Dios pueda estar bendiciendo su vida. Que Dios les bendiga.
noches, hermanos, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo un análisis, vamos a estar estudiando la parábola de los talentos, ¿sí? Los talentos, ¿a qué se refiere el Señor cuando nos habla de los talentos, de los siervos prudentes, de los siervos buenos, del siervo malo? Y vamos a concluir, poder concluir la importancia y nuestra participación en estos talentos, y cómo nosotros desde nuestro lugar como cristianos participamos de estos talentos, ¿sí? Les pediría que estén buscando en la parábola de los talentos. Está en Mateo 25 del 14 al 30. ¿Sí? Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 25 del 14 al 30. El libro de Mateo fue escrito hacia los judíos, precisamente. Es por eso que este libro tiene es el que más detalles tiene respecto de las costumbres judías y de las usanzas, a diferencia de otros libros, por ejemplo Juan, que es más simbólico, Marcos, que habla tiene una orientación más hacia los milagros, Lucas, que es mucho más exhaustivo en el análisis, en el detalle, en el devenir histórico. Mateo es como que está más apuntado hacia los judíos, ¿sí? Entonces, Mateo 25 del 14 al 30. Esta es una parábola, se refiere a una analogía del reinado de Dios en el futuro milenial, ¿sí? Y deja de manifiesto que habrán verdaderos y falsos creyentes, y sobre ambos juzgará el Señor. Este es un discurso escatológico de Jesús. El lugar es el templo, y el tiempo es durante la Semana Santa, esto es entre el Domingo de Ramos y el Jueves Santo. Los fariseos estaban incómodos con la entrada triunfal de Domingo de Ramos, de la aclamación que Jesús recibió y la purificación que hizo él en el templo. Ellos lo querían hacer caer con preguntas difíciles, y en el capítulo 23 Jesús los denuncia, a los escribas, a los fariseos, y se lamenta sobre Jerusalén. El discurso aquí de Jesús incluye varias parábolas, que enfatizan el que estemos preparados para el regreso del Señor. Allí habla del siervo fiel y del siervo infiel, habla de las vírgenes prudentes y las insensatas, y finalmente termina con la parábola de los talentos. Dice a partir del versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Versículo 15: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La palabra siervos sería el doulos en griego. Los escritores del Nuevo Testamento usan esta palabra para referirse al servicio a Cristo, es decir, un siervo es un empleado. Donde dice entregó sus bienes, el hombre le entregó todas, no se quedó con nada, le entregó todas sus posesiones a sus empleados. Fue muy generoso porque les dio completa libertad para que ellos se manejen como que ellos quisiesen. En esa época no había celulares, como ni mensajito ni monitoreo de cómo estás manejando mi plata, ni nada. Él confió plenamente, los capacitó. Por eso dice, cada uno conforme a su capacidad, es decir, que ellos habían recibido
una capacitación de él. Ellos sabían cómo servir, ellos estaban capacitados y sabían cómo hacer crecer el negocio, no eran personas que no conocían. Y luego dice, luego se fue lejos. Y quizás la mayor prueba para este propio hombre fue confiar plenamente en sus siervos, al dejarlos solos sin la posibilidad de ser consultado. Y les dio talentos, ¿sí? Aquí la Biblia es muy... habla de que uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Cada uno conforme a su capacidad. Un talento, el talento es una unidad de peso. Un talento equivale a 34 kilogramos, ¿sí? El peso de un niño, más o menos, es un talento. Entonces son 34 kilogramos. Por lo tanto, 5 talentos serían 170 kilos. 2 talentos serían 68 kilos. Y un talento, bueno, 34 kilogramos. Si comparamos con el precio de oro del día de hoy, que el kilo del oro está a $57.100, nos da que un talento son $1.941.400. 2 talentos son $3.882.800 y 5 talentos son $9.707.000, lo que suma un total de 8 talentos con una fortuna completa de $15.531.200. Es, como se imaginarán, es un montón, pero montonazo de dinero. No recibieron nada más que cosas muy valiosas, y el que recibió un talento recibió casi $2 millones a día de hoy. Es muchísima la plata que que el hombre que se fue de viaje le entregó a sus siervos y se los confió a ellos para que ellos hagan, para que ellos lo multipliquen. Y dice el versículo 16: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 17: asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Es decir, que tanto el que recibió 5 como el que recibió 2, el que recibió $9.707.000 como el que recibió $3.882.000, ¿sí? Ellos lo duplicaron. ¿Por qué? Porque ellos sabían cómo hacerlo. Había riesgos, sí, como toda inversión, como toda actividad, podrán tener una economía inestable como la nuestra, una economía estable como la de los países del primer mundo, pero ellos conocían el contexto, conocían el negocio, sabían qué era lo que tenían que hacer, sabían los riesgos que iban a correr, pero a pesar de todo, ellos llevaron a cabo, porque como conocían el negocio, habrán tenido problemas, habrán tenido pérdidas, seguro que habrán tenido montones de problemas, pero ellos hicieron crecer y duplicaron lo que el Señor les había dado. ¿Había riesgos? Sí, había un montón de riesgos, pero también había confianza y conocimiento en el negocio. Aquí dice la palabra, el que dice, el que había recibido 5 talentos fue. Aquí la palabra en el griego explica, el fue lo explica como urgencia, es decir, que el siervo fue inmediatamente a trabajar. No es que dijo, tengo un montón de plata, me voy a hacer un asado, me voy a llamar a los vagos, vamos a tomar unos vinos, después vamos a llamar a la heladería, vamos a tomar helado y después me voy a hacer un viajecito de acá, me voy a ir a recorrer el mundo y después cuando vuelva voy a ponerme a invertir. No. Él recibió la plata y se puso inmediatamente a trabajar. La palabra ganó del griego eskerdeso, que es la misma palabra que se emplea para la evangelización, para ganar almas. Entonces esto nos permite entender que el objetivo de esta parábola, que la pronuncié mal, es la evangelización. Versículo 18: pero el que había recibido el que recibió un talento, casi $2 millones, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Es decir, que mientras los 2 primeros siervos actuaron inmediatamente, el siervo malo
se tomó su tiempo. Ese sí se habrá comido un asadito, habrá disfrutado. Mientras que los otros dos siervos trabajaron y negociaron, el siervo malo lo único que hizo fue cavar un pozo. Mientras que los dos siervos ganaron, es decir, más talentos, el siervo malo no ganó ninguno, solamente tenía uno. De acuerdo a la ley rabínica, el que entierra dinero, en un lugar seguro, no es responsable del mismo, o sea, del dinero, si lo pierde. Es decir, que al enterrarlo, el siervo se quitó la responsabilidad de tener tanta plata. Él lo enterró y empleando la ley rabínica, él dijo, yo lo enterré, entonces si se pierde, se pierde. El siervo malo tenía una excusa legal que protegía sus acciones. El siervo malo empleó un modo seguro de invertir el dinero sin riesgo, salvo que tampoco tuvo crecimiento. Y esto es ¿por qué el siervo lo enterró y no lo llevó al banco para que el banco, aunque sea, genere intereses? ¿Por qué? ¿Por qué se lo guardó? ¿Por qué no lo dejó crecer? Y aquí hay tres aspectos que deberíamos tener en cuenta a la hora de hablar de las capacidades de cada uno de los siervos. Las capacidades nuestras también. Los talentos naturales que recibimos por nacimiento, por un lado, los dones espirituales que Dios nos da a cada uno de nosotros cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y empezamos a formar parte del nuevo cuerpo de Cristo, donde somos parte del nuevo reino de Dios, el reino de la luz. Salimos del reino de oscuridad, entramos al reino de la luz, que cada uno de nosotros ha recibido un don. ¿Sí? Romanos 12 del 6 al 8 dice profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dadivosidad, liderazgo, misericordia. 1 Corintios 12 del 4 al 11 dice palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, poderes milagrosos, profecía de vuelta, discernimiento de espíritus, hablar en lengua e interpretación de lengua. Y 1 Corintios del 12, del 18 dice sanidades, ayudas, administraciones y diversas clases de lengua. Así que como talento espiritual, recibimos, el Señor, cada uno de nosotros recibe, cada uno del Señor, un regalo, uno o varios o multiplicidad de dones, según el Señor le plazca. Y además, todos, cada uno de los que comenzamos a vivir en el cuerpo de Cristo, recibimos un talento particular, que es el regalo del Evangelio, el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de la salvación. Cada uno de nosotros recibe ese talento y es cada responsabilidad de cada uno de nosotros hacer que ese talento crezca, se multiplique. No es tarea del pastor, no es tarea del diácono. No, hay que evangelizar, vamos a evangelizar a San Benito, entonces vamos a llamar a un evangelista, vamos a llamarlo a Anacondia, vamos a llamarlo a, no me acuerdo, creo que era Rojo, vamos a llamarlo a tal, vamos a llamarlo a cual, para que venga y evangelice. ¿Y la iglesia qué? Nosotros no somos capaces de compartir el evangelio. No, viene un hermano que tiene el don de evangelista, lo hace él, nosotros le hacemos el aguante. Pero el Señor, sí, está bien, pueden funcionar las campañas, pero el Señor no nos llamó a que que llamemos a un evangelista y nosotros le hagamos el aguante y que oremos, repartamos folletos. El Señor nos manda a cada uno de nosotros a compartir el evangelio, a dar a conocer el evangelio. No solamente descansar que lo haga uno, el pastor, porque es pastor, porque está en la iglesia, él sí que vaya y que ore por los enfermos, él sí que vaya y que le predique a aquella familia que está en problemas. ¿Por qué siempre el pastor? ¿Y por qué no ninguno de nosotros? ¿Por qué siempre esperamos a que el otro lo haga,
Ah, no, el pastor no fue a predicarle, el pastor no fue a orarle. Claro, el pastor también tiene su familia, el pastor también tiene sus responsabilidades, el pastor también tiene sus obligaciones, también tiene sus luchas, tampoco a veces no tiene ganas de moverse, a veces no tiene el auto, a veces no tenemos por qué estar esperando que el pastor o los diáconos, los líderes le hagan el evangelismo. Es tarea de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, el talento es una condición innata, el talento como natural, ¿sí? Y es algo que Dios nos da. Dice, para que nosotros lo hagamos crecer, para que hagamos crecer el reino de Dios, para que demos a conocer el mensaje de salvación. Si vos de repente descubrís cómo ganar 1.000.000 de pesos, y vos decís, no, y de manera legal, y que lo ganás, y está bueno porque no es un engaño, y vos no le enseñarías a tu hermano, a las personas que vos más querés, cómo ganar 1.000.000 para que esas personas también se beneficien. Sí, pero hablo de bienes, no de esas estafas piramidales que están sonando ahora. No le darías. Si vos conocés el camino de la salvación, el camino para ir al cielo, el camino para ir de verdad al cielo, ¿no les anunciarías? ¿No les dirías? Y eso es, ahí es donde empezamos a hacer un poco de agua, ¿no? Entonces, versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, pues bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Después, entonces, hasta aquí nomás. Busquemos en el versículo 19 que dice, después de mucho tiempo. Es decir, Mateo aquí es consciente que el Señor tardará en venir, pero vendrá y Él va a recompensar a los fieles, a los que le han estado esperando, y castigará a los infieles, a los que nunca les preocupó un comino las cosas del Señor. Dice versículo 19 un poquito más adelante, vino el Señor. Aquí la palabra que usa es Kyrios, que significa Señor, Maestro, Amo, Dueño. Todas esas cosas significa la palabra Kyrios, ¿sí? Entonces el Señor, este Señor recompensa a sus siervos buenos de 3 maneras. Los declara, primero Él mismo los declara buenos y fieles. Quizás parezca insignificante, pero nosotros cuando recibimos el reconocimiento de alguien muy importante nos hinchamos de felicidad. Ah, sí, el presidente habló bien de mí, el gobernador habló bien de mí, el intendente habló bien de mí, el pastor habló bien de mí, el líder habló bien de mí. ¿Sí? Cuando hay alguien importante que reconoce tu valía, cuánto más aquí que el Señor Dios que reconozca que vos sos bueno y que seas fiel, ¿sí? Y además, lo más importante, que ese reconocimiento lo vas a tener de aquí a la eternidad. Desde que el Señor te lo diga y por toda la eternidad vas a ser reconocido como un hombre bueno y un hombre fiel. A diferencia de la gloria terrenal que dicen, ah, sí, qué buena persona que sos, y quedó en la historia y después algunos se olvidó y ya pasó, pero esto dura para siempre, ¿sí? No solamente los reconoce, sino que también los asciende y les da mayores responsabilidades. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea que no solamente reconoce que sos bueno, sino que también te va a poner sobre más cosas,
¿sí? Y finalmente dice, los invita a entrar en su gozo. La traducción lenguaje actual dice, el hombre le contestó, excelente, eres un buen empleado, se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di. Ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vayamos a celebrarlo. No solamente eso, sino que el Señor te invita a la fiesta, porque aumentaste las cosas, aumentaste el capital. No solamente te dice que sos bueno, no solamente te va a dar, te asciende, te haciendo un mejor puesto, sino que además hace una fiesta con vos y lo celebra con vos, y gran fiesta. Y dice el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, es lo que yo decía hoy, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con interés. Entonces, analicemos un par de frases, de oraciones, en este pasaje. Dice, Señor, te conocía que eres hombre duro. Aquí aparece por primera vez el miedo en todo el relato. Se percibe un fracaso. El miedo a perder la vida a este siervo malo lo llevó a perderla. El siervo malo, a diferencia de los otros, presenta excusas, esperando que desde su perspectiva, desde su excusa, poder convencer a su señor. Sin embargo, su maldad se evidencia en sus acciones, porque no llevó el dinero al banco para que creciera con los intereses. ¿Sí? Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este es el motivo por el que el siervo es malo, porque él, a pesar de ser siervo, no le gusta su relación laboral, rechaza que su función es generar ganancias para su señor. Esa es la función de todo empleado que trabaja en una empresa. El dueño de la empresa le paga al empleado por su tiempo, y la ganancia que genere ese empleado es una cuestión de arreglo entre el empleado y el empleador. ¿Sí? Eso ha sido así desde siempre. No participa, no es socio en las ganancias. ¿Sí? Al menos es lo que pensó el siervo malo. Dijo, no, yo este tipo que se fue de fiesta, se fue, anda a saber dónde anda, con quién anda, comiendo, que esto, que lo otro, yo no le voy a hacer laburar la plata para hacerle crecer la plata, no, yo se la voy a enterrar, que se la voy a dar tal cual, se la di, me la dio. Yo no le voy a hacer crecer el dinero. ¿Sí? Entonces él no acepta, siendo que era su siervo, su empleado, él no acepta su relación laboral y rechaza generarle ganancias al señor. Antes bien prefirió enterrarlo al dinero. ¿Sí? Dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros. O sea, todos los siervos conocían el banco y lo que hace, lo de la función del banco. Pero el siervo malo de manera intencional no depositó el dinero. Allí el capital de su señor hubiese al menos crecido. Y aquí es algo que yo me quiero detener y que reflexionar un poquito respecto de lo que es el banco. Hermano querido, y esto te lo voy diciendo, el banco es la oración, cuando clamamos a Dios por diferentes motivos, en función del conocimiento, uno ora pidiendo el favor de Dios. Ya voy a volver un poquito más después con este tema. Dice el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene, dice 5, no dice 5, al que tiene 10 talentos, porque al que tiene
le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Fíjate que dice, dadlo al que tiene 10 talentos, es decir, que si bien el siervo vino y le entregó, Señor, me diste 5 talentos, hice otros 5 talentos, tomá, acá tenés 10 talentos. Ese es el Señor no los tomó, sino que aquí él declara que se los dejó como premio a su siervo. ¿Sí? El plan entonces, desde el principio, el plan del Señor fue hacer crecer el tesoro, los tesoros de sus siervos. El plan desde el principio, que no lo dice en la parábola, pero se lee entre líneas, es que el objetivo es hacer prosperar a sus siervos, a que el que tenía 5 genere 10, al que tenía 2 genere 2, tenga 4, al que tenga 1 genere un talento más y que tenga 2. El propósito del Señor desde el principio fue que sus siervos fueran prosperados, sus siervos fueran ricos. El plan del Señor desde el principio fue hacer crecer sus tesoros. Y el plan del Señor para nosotros desde el principio es que nosotros hagamos tesoros en los cielos. ¿Sí? Esto está en Mateo 6, 19, 21. Hace mucho tiempo yo hablé sobre esto. El hacer tesoros en los cielos. Dice Mateo 6 del 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino el 20, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es decir, que cuando el Señor de la parábola se va, le deja sus bienes a sus siervos y luego los premia con el fruto de su trabajo. Él planeó también premiar al que tenía un talento, pero como éste le falló, se enojó con él y se lo quita. Dios quiere, vuelvo a decirte, hacer prosperar nuestros tesoros en los cielos. Y en esta parábola quizás podemos vislumbrar un poquito lo que es la vida en el cielo, cuando habla acerca del entra en el gozo de tu Señor, disfrutando la alabanza eterna de Dios por nuestra fidelidad, con más responsabilidades y con un gran tesoro. El siervo malo, en cambio, representa el pensamiento de este mundo, el pensamiento actual. Por querer cuidar su integridad personal, escondió el tesoro. Al final, terminó perdiendo su vida por ese mismo motivo. El siervo malo miró la realidad de su mundo, al que amaba. ¿Sí? Este siervo malo, en vez de confiar en su Señor, pensó en su propia realidad y se terminó embromando solo. Versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Te habrás dado cuenta que esta no es una prédica sobre los talentos para servir en la iglesia, tampoco estoy hablando de mayordomía, ni de cómo ofrendar. Los 3 siervos estaban capacitados para hacer los negocios. Ninguno de ellos era un incapaz, sino que los 3 sabían cómo hacer el negocio porque los 3 lo habían aprendido de su Señor. Hay 3 entonces aspectos a tener en cuenta a la hora de hablar las capacidades de cada uno, que son las capacidades naturales que recibimos por nacimiento. A mí me gusta escribir, otros hermanos tienen la habilidad para tocar la música, hay otros hermanos que son hábiles, qué sé yo, tienen mucha habilidad para cocinar, ¿sí? También están los dones espirituales que recibimos cuando pasamos a formar
el cuerpo de Cristo, puede ser profecía, bueno, los listé hace un momento. Y también yo diría el talento olvidado, que es el talento del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es locura para los que se pierden, es tan valioso que para los que se pierden es una locura. El mensaje del Evangelio para los que se pierden es una cosa de loco, es impensado. ¿Cómo puede ser que el regalo de la salvación para ir al cielo es tan fácil como aceptar el perdón de Dios sin hacer nada, sin gastar nada, solamente decir, sí Señor, yo reconozco que soy pecador y yo te necesito, acepto tu perdón, recibime en tu nuevo reino? Y así, ese es el mensaje del Evangelio, y es tan fácil para los que se pierden, es una locura. No, es imposible. Para esas personas es imposible el mensaje y es locura. Pero así de sencillo, así de simple el mensaje del Evangelio, y tan fácil de explicar y tan rico en lo que produce, es un talento, tiene el valor y quizá es el talento más grandioso. Y nosotros como hijos de Dios hemos recibido ese talento. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con ese talento? Si bien debemos usar nuestras capacidades naturales en conjunto con los dones espirituales para hacer crecer el reino de Dios, ¿sí? Somos expertos en eso, somos expertos en usar nuestras capacidades en conjunto con los dones espirituales para crecer el reino. Pero, ¿y el talento olvidado? ¿Qué hacemos con ese talento? ¿Qué es lo que estamos haciendo con ese talento? ¿Sí? En la parábola, entonces, los talentos son el mensaje del Evangelio. Y el que entierra el talento es aquel que se calla la boca y no lo comunica. Y vos sabés que yo te voy a contar algo que me pasó y que es algo que yo tenía un amigo que se lo llevó el COVID, y en un momento cuando él estaba enfermo, yo siempre le hablaba del Señor, trataba de hablar con él del Señor, y estaba enfermo, ya estaba en el hospital, podía mandar mensajes. Me vino a la mente de compartirle el mensaje de salvación y especulé, dije, no, se lo voy a mandar más tarde, otro día. Cuando me decidí a mandarlo, el muchacho ya estaba en terapia, ya no recibía mensajes, ya estaba inconsciente. Y ahí me quedó así acá. Ese es un talento que yo callé. Y ruego a Dios que otra persona le haya hablado de él y que algún día yo me lo pueda encontrar en el cielo. Pero ese es un talento que yo callé y no lo voy a volver a hacer. Pero me pesa en el alma y la intranquilidad de no saber si mi amigo entró al reino de Dios o se fue al infierno. Entonces, quizás sea un mensaje raro porque siempre voy a decir, si el predicador es el que puede dar el ejemplo. No, yo te estoy dando este ejemplo desde mi vulnerabilidad, desde mi debilidad, para decirte que yo fallé y me callé la boca. Así que con cuánta facilidad nosotros nos callamos y a veces prejuzgamos, no, aquel es un borracho, no va a querer, aquel es un orgulloso, no va a querer. Largale el mensaje, largale. De todas maneras, el que da el crecimiento, el que da la salvación es el Espíritu Santo. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros solamente tenemos que anunciarlo. Y eso es lo que yo tenía que haber hecho, haberle anunciado el mensaje, y después a partir de ahí él hubiese podido decir, sí, me voy con Dios, sí, acepto el regalo de Dios, no me interesa, porque el muchacho era ateo, no le interesaba a Dios, y siempre teníamos nuestras discusiones en el buen sentido, digamos. Entonces, ¿qué estás haciendo con este talento? ¿Lo estás enterrando, como hice yo? ¿O lo vas a hacer crecer? El Señor fue muy generoso con ellos porque no les dio por parte de su riqueza, sino que les dio todos sus bienes. Él quería que ellos se beneficien con su trabajo. El siervo malo simplemente
no quería que su señor se enriquezca a costa suya. Él no estaba dispuesto a poner su hombro para que la riqueza de su señor se duplique. Él dijo, yo no voy a permitir que este hombre se haga rico a costa mía. El siervo malo era sabio en su propia opinión. Se apoyaba sobre la ley rabínica que decía que si uno ha enterrado el dinero, se deslinda de toda responsabilidad si se pierde. Entonces, el banco que da intereses es el banco de la oración, donde al menos uno, en función del conocimiento y del don del Evangelio, puede hacerlo crecer mediante la oración. Y acá yo te cito algunos ejemplos: oración intercesora, orar por la iglesia perseguida, orar por las misiones, por la obra misionera local, por las tareas de evangelismo en hospitales, cárceles, en la calle, en la horita feliz, orar por tu vecino, orar por tu barrio, orar por tu papá, por tu mamá, orar por la ciudad, orar por los gobernantes, orar por tus compañeros de trabajo, orar por tus compañeros de escuela, ¿sí? Orar por aquellos que te hacen mal, aquellos que te odian, orar inclusive por aquellos que te insultan. Todas esas tareas es de depositar el talento del conocimiento del Evangelio, orar para que ese interés crezca, ¿sí? No callarte. Si no tenés la habilidad de hablar, no tenés el valor para hablar, aunque sea orá, para que no seas un siervo malo. Orá, ¿sí? Si no vas a hablar, al menos orá. Es cierto, hay personas que son muy extrovertidas, hay personas que hablan y hay otras personas, como en mi caso, que somos más tímidos y nos callamos la boca y tendemos a rumiar todo internamente antes de decir algo para que el otro no se ofenda. Y bueno, oremos. Los que somos más tímidos, oremos. Oremos por la salvación de los otros, ¿sí? Y te pregunto, ¿cómo has estado usando tus talentos de nacimiento y los dones espirituales? ¿Lo usás para hacer crecer el reino de Dios o los tenés escondidos? ¿Sí? Los siervos, ¿sí?, tenían una relación de amor con su Señor. Ellos compartían con su Señor las mismas necesidades y tenían las mismas expectativas. Ellos vivían y convivían la experiencia. El Señor con ellos compartió todo su conocimiento y todos sus bienes. Por eso, cuando el Señor se fue, los siervos buenos inmediatamente se pusieron a trabajar, porque ellos sabían lo que debían hacer y porque amaban a su Señor. Y te pregunto, ¿compartís este amor por el Señor? ¿Tenés amor por las almas? El tema aquí es ver cómo estás usando tus capacidades y dones para hacer crecer el tesoro que Dios te confió. No se trata de descubrir o de ejercer tus dones dentro de la iglesia, sino para la extensión del Evangelio. O sea, no solamente yo iba a una iglesia en la que se sostenía que si vos empezabas a integrar en el grupo de alabanza, empezabas a servir al Señor. Y el resto de los ministerios que no sirven al Señor, no, porque los hermanos están a alabanza. No me quiero meter en ese tema porque es áspero. No sé, a lo que voy es usar el Evangelio, el conocimiento que tenés, para que esto se extienda, no para que la pasemos re lindo dentro de la iglesia, cantamos y comemos y leemos y estudiamos, y para afuera de las paredes, no me importa, lo de afuera que se muera, nosotros estamos cómodos acá dentro, en nuestra iglesita, ¿sí? Dios nos equipó para que seamos de bendición, compartir
el Evangelio, me dirás, vea, podés hacer evangelismo directo, dando la buena noticia, podés usar las redes sociales, Facebook, Instagram, podés, en el seminario, el profesor Poloa, el señor Poloa nos enseñaba que una buena forma es regalar una Biblia. Podés visitar hospitales, cárceles, asilo. Bueno, en estos momentos con todo el tema del COVID estamos limitados con eso. Pero otra cosa que sirve mucho, sirve mucho más que cualquier cosa salida desde la boca, es el testimonio. Si vos tenés un buen testimonio, si vos servís al Señor, si vos, a pesar de las tristezas y dificultades, estás feliz, estás contento, estás alegre, siempre estás un ánimo constante, tú no varía. Eso les llama la atención a los otros. Y los otros lo ven y dicen, yo quiero eso que tiene esa persona. Y en algún momento van a venir y te van a decir, yo quiero eso que vos tenés, porque a pesar de todos los problemas vos estás tranquilo, a pesar de las dificultades y las cosas te van mal, vos estás contento y estás cantando y estás alegre. Y en medio de esta oscuridad y que hay cada vez el mundo está peor, vos estás cada vez mejor. Yo quiero eso que vos tenés, yo quiero eso que vos tenés. Eso es por el testimonio, ¿sí? Entonces, mientras los otros dos siervos buenos estaban trabajando, uno se debería preguntar, ¿qué estuvo haciendo el siervo malo? Mientras los otros dos estuvieron ocupados haciendo negocios, transacciones, gastando, invirtiendo, acumulando las ganancias. ¿Qué estuvo haciendo el vago? ¿Habrá hecho la plancha? ¿Habrá dormido todo el día? ¿Habrá estado, yo estoy de vacaciones hasta que venga? Total, cuando venga el dueño yo le digo, bueno, uso la ley rabínica que si lo pierdo total ya lo perdí, si no agarro, toma, acá está lo que es tuyo y ya está. Otra cosa, mariposa, yo me desentiendo. ¿Qué hizo? Yo pregunto, ¿estás así? ¿Estoy así hoy con el Evangelio escondido? ¿Estamos así? ¿Sí? Si este mundo se va al infierno sin Cristo y sin esperanza y sabemos la forma de ir al cielo, ¿no le diríamos a nuestros amigos, vecinos, parientes que se van al infierno y que necesitan a Cristo? Si nos callamos por temor, es porque el Evangelio no tiene valor o porque el valor del mundo es mayor que el del Evangelio. ¿Sí? Si a vos te preocupa tu reputación frente al mundo, del que dirán, entonces tenés un problema con el Señor. Y la verdad que me pega a mí el mensaje más que a otro. Y la verdad que me siento terriblemente mal. Y en conclusión, si te ha pegado el mensaje, a mí también me ha pegado, oremos pidiendo arrepentimiento. ¿Sí? Señor Jesús, te pedimos perdón por habernos callado la boca cuando tendríamos que haber hablado. Te pedimos perdón, Señor, por callar y por no darnos cuenta, Señor, o dejar que el temor venza, Señor, antes que compartir el regalo del mensaje de salvación. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Perdónanos, Señor, cada una de estas faltas. Queremos una nueva oportunidad para poder hablar nuevamente tu mensaje, Señor. Danos fuego, Señor, en nuestros corazones, Señor, para fuego y pasión por las almas que se pierden, Señor, para poder estar hablando el mensaje de salvación, no un mensaje o una religión, sino el mensaje del Evangelio, Señor, para que cada una de esas personas, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, ellos puedan ver el mensaje, Señor, que ellos puedan escuchar y que ellos después puedan decidir y que sea tu Espíritu Santo el que obre, Señor, para salvación y para conversión. En el nombre de Jesús te pedimos por cada uno de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros seres queridos, Señor, para que tú, Señor, los
nos mandes ante ellos, Señor, para que poder estar hablando y dándoles el mensaje de salvación. No importa, Señor, de lo que el mundo nos diga, si nos tilda de fanáticos religiosos o de anticuados, nosotros que sigamos anunciando el mensaje de salvación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Sky.